La temperatura pareció bajar 20 en el lujoso restaurante, mientras las palabras de Morgan resonaban en nuestra mesa. Dios mío, Natalie viene de una familia monoparental. Qué loable que hayas logrado hacer algo. Mis dedos se apretaron alrededor de mi vaso de agua, mientras la madre de Brian continuaba, su voz destilando falsa simpatía, mientras sus ojos permanecían fríos. Al provenir de una familia monoparental, la vida debe ser bastante difícil. Salir con alguien como tú sería muy complicado para Brian. Miré a Brian, mi cita ciegas y aparente heredero de Sunrise Bank, que estaba sentado con aire de suficiencia junto a su madre, asintiendo en señal de acuerdo. El ruido ambiental del restaurante se desvaneció mientras los observaba discutir mi desafortunado origen como si no estuviera sentado frente a ellos, como si mi madre no estuviera sentada a mi lado, su espalda perfectamente recta, su expresión cuidadosamente controlada. Es presuntuoso que la gente común piense que podría casarse con una familia como la nuestra, murmuró Richard, el padre de Brian, sin molestarse en bajar la voz. Aunque intentes molestarnos, no te hará mucho daño, ya que es tu dinero, añadió Morgan con un gesto de desdén. Pobres personas inútiles y de bajos recursos. Mientras hacía la comprobación final, confirmando que sí, que estas personas nos habían invitado aquí específicamente para humillarnos. Pregunté, ¿estás diciendo que deberíamos cerrar nuestra cuenta en tu banco, verdad? Adelante, por favor. Sonrieron con desdén, con los ojos llenos de desprecio, mientras nos miraban. Decidí que era hora de darles a aquellos que juzgan a otros por sus antecedentes una muestra de su propia medicina. Con ese pensamiento sonreí. Mi nombre es Natalie, tengo 29 años y soy ejecutivo de marketing. Esta es la historia de cómo hice que una familia de elitistas perdiera todo lo que valoraban. Nunca esperé que me tendieran una emboscada así. La cita a ciegas con Brian había sido bastante incómoda. Su actitud condescendiente cuando se enteró de que trabajaba para una gran corporación en lugar de una prestigiosa institución financiera. Su constante autoorganización. Sus miradas desdeñosas. Pero cuando sugirió reunirme con nuestros padres, tontamente acepté, pensando que sería una manera fácil de terminar las cosas con testigos presentes. Quizás simplemente estabas nervioso porque nunca habías tenido una cita antes. Mamá lo había sugerido cuando le conté sobre el comportamiento de Brian. La forma en que hablaba era extraña, mamá, como si de alguna manera estuviera por debajo de él. Bueno, sus padres estarán allí, ¿verdad? Simplemente dino si no te parece bien. Yo también estaré allí. Me disculpé por arrastrarla a esto, pero ella simplemente se rió. Está bien, además, tengo curiosidad por Sunrise Bank, ojalá hubiéramos sabido lo que tenían planeado. Cuando llegamos al restaurante, nuestra mesa estaba lista, pero la familia de Brian llegó tarde. Deliberadamente, me di cuenta más tarde para establecer dominio. Richard no ofreció ninguna disculpa genuina por su tardanza y Morgan inmediatamente comenzó su ataque. Entonces, ¿dónde está tu padre? Él vendrá más tarde. Miré a Brian, quien simplemente sonrió con desdén. Ya le había dicho durante nuestra cita que mi padre había fallecido cuando yo era joven. Sabían que esto estaba calculado. Mamá respondió con notable serenidad. Mi marido falleció por una enfermedad cuando Natalie era joven. Así que hoy estoy aquí como su madre. Fue entonces cuando Morgan levantó la voz de manera exagerada, asegurándose de que las mesas cercanas pudieran escuchar. Dios mío, Natalie viene de una familia monoparental. Cada comentario les hizo doler más a medida que continuaban con su actuación. Lo peor no fue su crueldad, parecía algo ensayado. Como si humillar a personas que consideraban socialmente inferiores fuera un pasatiempo familiar realmente. No me gustan las mujeres de voluntad fuerte. Brian intervino cuando me defendí, y su tono sugería que debería estar agradecido de que me hubiera considerado. Fue entonces cuando la paciencia de mamá finalmente se acabó. En 29 años, rara vez la había oído hablar con tanta severidad. ¿Nos invitaste aquí hoy solo para mirarnos por encima del hombro? ¿Te diviertes reprendiéndonos por ser una familia monoparental? ¿No? Por favor, deja de acusar, respondió Richard fingiendo ofensa. Era solo una broma, ¿verdad? Nadie se siente bien cuando se burlan de nosotros y todos tus comentarios son condescendientes, respondió mamá. No tenemos intención de seguir escuchando esto. La familia de Brian pareció disgustada ante la clara declaración de mamá, presuntuoso para la gente común, murmuró Richard. PLIB ecos y H signo de interrogación. Puede que sea así, pero esto me ha hecho decidir, dijo mamá. La familia de Brian pareció brevemente sorprendida, luego estalló en carcajadas, pensando claramente, ¿qué podrías hacer? Mamá suspiró y empezó a hablar. De hecho, tenemos fondos depositados en tu banco, pero no queremos confiárselos a gente como tú.
¿En serio? Pero no sabemos tu nombre, así que no puede ser mucho, ¿verdad? Probablemente sea insignificante. Morgan lo despidió, así es. Aunque intentes molestarnos con tu dinero, no nos afectará. La gente pobre de clase baja no es necesaria, añadió Richard. Me di cuenta de que incluso el último intento de reconciliación de mamá fue en vano. Siguieron hablando con desdén, sin darse cuenta de quién insultaban. Suspiré e hice la confirmación final. Cerraremos la cuenta, ¿no? Dijeron en tono burlón, con los ojos llenos de desdén, haciéndome sentir asco mientras nos miraban. Esa noche hice una llamada que no esperaba hacer en años. Abuelo Oliver, soy Natalie. Necesito tu ayuda. ¿Qué pasa, cariño? Su voz estaba alerta, a pesar de lo tarde que era. Su trata de sonrisa Bank. Una pausa. ¿Qué pasó? Le expliqué todo. La cita a ciegas, la reunión familiar, la humillación deliberada. No sabían quién eras. Su voz había cambiado, adquiriendo el tono cortante que recordaba de mis visitas de la infancia a su oficina. Número. Y dejaron muy claro lo que piensan de las familias monoparentales y de las personas que consideran inferiores. Otra pausa, esta vez más larga. Ven a mi casa mañana por la mañana, tú y tu madre. A la mañana siguiente, mamá y yo llegamos a la herencia del abuelo Oliver, lista para hablar de nuestro plan. Sentados en su estudio, me di cuenta de que había olvidado mencionar algo importante de abuelo. Grabé toda nuestra conversación en el restaurante. Presentía que las cosas podrían salir mal. Así que abrí mi grabadora de voz antes incluso de pedir las bebidas. Él asintió con aprobación. Chica lista, eso me será útil. Pasaron 2 semanas. Mi teléfono vibraba constantemente con llamadas de Brian, que ignoré y finalmente bloqueé. Entonces llegó la llamada que estaba esperando. El abuelo Oliver nos llama mañana a las 9 a.m. en Sunrise Bank. Le dije a mamá esa noche, ¿estás segura de esto, Natalie? Ellos eligieron esta pelea, mamá. Simplemente se equivocaron de gente. Siguiendo las instrucciones del abuelo Oliver, mamá y yo llegamos al Sunrise Bank al día siguiente a las 9 a.m. La recepcionista abrió los ojos como platos cuando dije mi nombre. Por supuesto, señorita Parke, sígame a la sala de conferencias ejecutiva. Cuando entramos, la familia de Briaña estaba allí, pálida e incómoda. Morgan se levantó de inmediato y se apresuró a hacer una profunda reverencia. No agradecí su disculpa. En cambio, sonreí y pregunté, ¿de qué se disculpa exactamente? Morgan se mordió el labio, temblando de ira y frustración. Había demasiadas cosas por las que debían disculparse, lo que probablemente la abrumaba. Esta situación empezó porque dije que cerraríamos nuestra cuenta, continué. Nuestra cuenta no era particularmente grande y cerrarla no habría causado mucho daño. Hice una pausa y dejé que la tensión aumentara. Pero el caso del abuelo Oliver era diferente. La puerta se abrió y entró Oliver Parke. Su presencia llenó la habitación instantáneamente. A sus 78 años, todavía se comportaba con la autoridad de alguien que esperaba y recibía respeto inmediato. El abuelo Oliver administró la herencia que mi padre dejó en Sunrise Bank para nuestro beneficio. También tenía allí sus propias cuentas. Si se cerraran todas las cuentas, incluidas las de mi abuelo y la herencia de mi padre, el total sería de unos $7 millones. Richard palideció visiblemente. No sabía que Natalie estaba emparentada con el ex director ejecutivo. Eso no es excusa, dije bruscamente. Incluso si no lo sabías, tu prejuicio contra nuestra familia es tu propia culpa. ¿Quieres decir que, si fuéramos parientes, nos habrías tratado diferente? Mamá preguntó en voz baja. Oye, no le hables así a papá. Brian se quebró. Es tu culpa por no decirnos desde el principio que tu abuelo era el ex director ejecutivo. No tengo ninguna obligación de decirle a un extraño como tú, que respondí con frialdad. Además, fuiste tú quien lo empezó y se burló de nosotros, ¿recuerdas? Brian, incapaz de replicar, entrecerró los ojos con frustración. Me insultaste sabiendo que provengo de una familia monoparental. Cuando dije que cerraría nuestra cuenta, nos dijiste que siguiéramos adelante. Simplemente hicimos lo que nos dijeron. Pero puede que sea precisamente eso lo que le ocurre a usted. ¿Pero ha pensado alguna vez en los sentimientos de alguien cuya familia ha sido insultada? Se hizo el silencio. Morgan estaba temblando. Richard tenía la cabeza gacha, pero Brian todavía no parecía convencido y su rostro estaba lleno de insatisfacción. Se están poniendo arrogantes solo porque la gente habla mal de ustedes, murmuró. La voz del abuelo Oliver atravesó la habitación como un rayo de hielo. Incluso después de darles la oportunidad de reflexionar, solo piensan en ustedes mismos. No es mi culpa, es de ella. Cuidado con lo que dices, advirtió el abuelo Oliver. Si siguen así, acabarán siendo aún más miserables. Brian, silenciado por las palabras de Oliver, me miró fijamente de nuevo. Entonces, como resignado, estalló. Ni hablar.
¿Quién pensaría que una madre soltera era la exdirectora? ¿Sabías que yo era la futura directora y viniste a la reunión familiar solo para burlarte de nosotros? Brian, cállate, le ordenó Oliver, dirigiendo la mirada a Richard. Entiendo que quieras dejarle el banco a tu hijo, pero ahora que conozco su mentalidad, es imposible que siga como directora, es ridículo por algo así. Richard empezó a protestar, pero volvió a sentarse bajo la mirada de Oliver. Sigues sin entender que tu actitud es el problema. La voz de Oliver sonaba serena. Aunque estoy jubilado, la junta decidirás y tienes algo que decir. Díselo. Recuerda, grabamos la conversación anterior y esta. No olvides que la grabadora servirá como prueba. Saqué una grabadora y pulsé el botón de reproducción. La conversación del restaurante llenó la sala. Sus voces desdeñosas resonaban en las paredes. ¿Cómo te atreves a preparar algo así? Es injusto, gritó Brian. Solo era una precaución, respondí. Pero recuerda, me obligaste a esta situación. Brian no respondió y sus rostros se pusieron pálidos. Gracias, nos dijo Oliver, nos encargaremos de esto. Mamá y yo nos fuimos. El peso de las últimas semanas finalmente se había aliviado. Al final, el abuelo Oliver no transfirió los fondos. Al menos no oficialmente. Richard fue destituido de su puesto de director ejecutivo y Brian fue degradado, aparentemente incapaz de soportar el golpe a su orgullo. Brian renunció voluntariamente. La influencia del abuelo Oliver en el sector financiero significaba que Brian tendría dificultades para encontrar trabajo en el mismo campo. Richard parecía decidido a trabajar hasta la jubilación, pero el abuelo dijo que sería duro para él, tanto mental como físicamente. Morgan, quien solía ejercer poder como esposa del director ejecutivo, aparentemente comenzó a trabajar a tiempo parcial para mantener su estilo de vida, pero su carácter probablemente le dificultó conservar un trabajo. Me disculpé con mi amigo, que había organizado las citas ciegas. Lo siento mucho por todo. Esto. No pasa nada. No lo sabías, ¿verdad? Solo compartí lo que pasó con la amiga que me presentó a Brian. Se enteró de él por otra persona y no tuvo la culpa. Al principio, mi madre estaba preocupada por ser madre soltera, pero la tranquilité. Ahora soy feliz y puedo vivir gracias al apoyo que he recibido. Cuando se lo dije, sonrió y me dijo, gracias. Después de que todo se resolvió, el abuelo Oliver nos dijo que fuéramos a su casa otra vez. Estoy muy agradecida por su ayuda para resolver la situación. Fue duro, pero ahora estoy feliz. Así que no pasa nada. También tengo buenas noticias. Me han ascendido en el trabajo, algo que me gané por méritos propios, no por conexiones familiares. No me interesa salir con alguien ahora mismo, pero estoy satisfecha con mi vida actual. Quiero seguir apreciando a quienes me apoyan. Y tal vez algún día conozca a alguien con quien realmente conecte, a alguien que valore a las personas por lo que son, no por su origen. Antes de que te vayas, aquí tienes un pequeño extra por quedarte. Si te encanta aprender y crecer como a mí, tienes que probar los audiolibros. Tengo un acuerdo exclusivo con Audible. Tu primer mes es completamente gratis. Eso te da acceso a más de 500,000 títulos, sin costo alguno para ti. Todos los detalles te esperan en la descripción. No te lo pierdas.